Bueno, buenas tardes a todos. Damos comienzo a un nuevo curso de actualización en Derecho Administrativo, otra vez coorganizado junto a Fiscalía de Estado. Un poco la idea del año pasado que tenía Joana Ibarra, la doctora Ibarra de Fiscalía de Estado, fue conmemorar estos 10 años del decreto 4174, de la entrada en vigencia a partir del 1 de abril del 2016. Y bueno, y ahora también nos toca el tema de la ley 14428 de procedimientos administrativos del año pasado, sí, pasado, digo bien. Bueno. Les recuerdo, les informo que ustedes tienen que dar el presente a través del QR pegado en las paredes del colegio. No sé si lo vieron todos. Los asistentes vía Zoom también lo pueden hacer. Luego también recordarles que este curso consiste en 4 jornadas. Las fechas también se han difundido a través de las redes sociales, Instagram. El próximo tenemos el miércoles 13 de abril. ¿No? Por única vez va a ser, de mayo, perdón, por única vez va a ser miércoles, ¿sí? Y las dos siguientes van a ser martes también. Bueno, los certificados estarán por jornada, serán enviados al mail de inscripción. Y otra cosita, las preguntas del panel pueden ser efectuadas recién al final, así no nos desorganizamos, ¿sí? Los asistentes vía Zoom las pueden hacer en el chat o habilitar el micrófono, pero como les recordé, al final de la jornada. Bueno, los voy a presentar. El panel hoy está constituido por el doctor Domingo Rondina, quien es abogado constitucionalista con 26 años de ejercicio profesional y actual fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe. A su vez, quien sigue en la disertación es el doctor Matías Campanella, el actual presidente del Instituto de Derecho Administrativo, abogado especializado en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional del Litoral, asesor legal de la Municipalidad de Santa Fe. Actualmente se desempeña como asesor legislativo en el Honorable Consejo Municipal de Santa Fe. Y por último, el doctor Federico José Liza, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Santa Fe, abogado, notario y abogado especializado en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional del Litoral, ex juez de la Cámara de lo Contencioso Administrativo número 1 de la provincia de Santa Fe desde su instalación en el 2001, docente de grado en la Universidad Nacional del Litoral en la asignatura Derecho Administrativo, docente en posgrados y doctorados en temas vinculados al derecho administrativo, autor de numerosas publicaciones sobre la especialidad. Los escuchamos. Buenas tardes. Eh, Tenemos 147 personas en el Zoom y más de 80 personas acá presenciales. Felicitaciones al Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Santa Fe, que ha organizado esta jornada con tanta asistencia. Y un agradecimiento especial a todas las abogadas, todos los abogados del Estado en sus distintas ramas que están hoy presentes y que son los que le dan vida a la Escuela de Abogados del Estado, que organiza nuestra Fiscalía de Estado, con especial mención para el licenciado Rodrigo de Marchi, que es quien se encarga de hacerle llegar las novedades y organizar todas las actividades que dictamos. Yo voy a hacer una breve introducción. eh, no voy a hacer tanto un análisis técnico de la ley, que se lo dejo a los dos prestigiosos colegas que me acompañan. Primero porque creo que es lo correcto que hablen ellos que saben mucho más de esto. Y segundo porque todavía estoy en recuperación de un problemita de salud y no trato de no estar mucho lejos de las instalaciones sanitarias de mi, de mi proximidad. Eh,
Estuve con con un problema de salud y estoy recuperando. Eh, Así que primero quiero destacar como que he asistido tantas veces a tantas jornadas y yo siempre participé, por acá anda el doctor Víctor Benítez, siempre participé en el Instituto de Derecho Constitucional, pero he asistido a muchas jornadas también de administrativo y no recuerdo una jornada con tanta asistencia acá en Santa Fe. La verdad es que es muy importante lo que ha crecido el interés en el derecho administrativo y también la importancia de que los abogados que desarrollan su tarea en el Estado estén en capacitación permanente. Que estimulemos la capacitación de quienes nos dedicamos a la abogacía pública es trascendente, porque de la mayor capacitación de los profesionales liberales y de los profesionales del Estado surgen mejores procedimientos administrativos. Ustedes saben que el administrativo, eh, lo digo con todo respeto para quienes luego van a hablar, el administrativo como algunas otras disciplinas del derecho, tiene mucho más de construcción práctica cotidiana que de teoría. El administrativo varía mucho según los usos y costumbres administrativas de cada lugar, de cada provincia, de cada municipio, incluso de cada jurisdicción. El administrativo tiene mucho de práctica. Y esa práctica va a ser mejor o peor según la mayor o menor capacitación de los operadores del derecho que integran esa zona del derecho administrativo. Entonces, más capacitación en quienes hacen la aplicación desde el Estado y más capacitación entre quienes la cuestionan o la estimulan desde la abogacía, va a generar mejores prácticas administrativas, lo cual va a beneficiar una mayor eficiencia del Estado en el sentido de consecución de sus fines, que son los de la comunidad, y una mayor satisfacción de los intereses de los administrados, que son, como decimos, los clientes de la abogacía pública. Son nuestra comunidad, nuestros vecinos, nuestros familiares, que forman parte de ese noble cliente al que atiende la abogacía pública. Entonces, eh, no por querernos tirar flores, sino que también creo que ha cambiado mucho a partir de la pandemia las formas de capacitación. Pero yo recuerdo jornadas de la Escuela de Abogados del Estado, la doctora Olivetti ha ido, el doctor Campanella también, jornadas de la Escuela de Abogados del Estado donde no había más de 10 personas asistiendo. Entonces, que hoy tengamos más de 200 personas en esta actividad demuestra que hay un interés profundo de capacitación en los temas de derecho administrativo y también que hemos encontrado un poco la clave de cómo lograr eh, actividades que involucren a la gente y al mismo tiempo que sean de fácil acceso. Eso también quiero agradecerlo al Colegio de Abogados, que siempre nos favorece con sus instalaciones, que no solo son el espacio físico, sino el equipamiento tecnológico, porque el Colegio de Abogados también se ha ido abriendo más a los abogados del Estado, que son una parte enorme de la matrícula del Colegio de Abogados, que muchas veces era eh, secundaria en la visión que había de los colegios de abogados. Y es una enorme fuerza motora de la abogacía, la de aquellos que se desempeñan dentro del Estado y que tienen que hacerse valer y tienen que hacer notar su presencia en la matrícula. Eh, Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, como decía Ivana, hubo una idea original de la doctora Ibarra que va a exponer en próximas jornadas, que es una de las abogadas
de nuestra fiscalía, que coordina la asesoría general. La doctora Ibarra decía, ¿por qué no pensamos algo a 10 años de el 4174? Ustedes saben que 4174 surge como un procedimiento de elaboración participativa de normas que se inicia en el gobierno de Wiener, siendo ministro de gobierno el doctor Bonfatti y fiscal de Estado el doctor Barraguirre. Empiezan a trabajar entre gobierno y fiscalía con un procedimiento de elaboración participativa para modificar el 10204. Nosotros hace 2 años le donamos al Instituto de Administrativo del Colegio de Santa Fe, le donamos el expediente físico donde está ese procedimiento, que es un instrumento muy interesante, que muestra cómo fueron variando la redacción del 4174 a medida que se fueron receptando los planteos de la ciudadanía, de los abogados, de las instituciones, y se logró una norma del 4174 que fue muy superadora del 10204 en un montón de aspectos. 4174 que hoy sigue vigente. Pero el año pasado, producto de unas conversaciones que se dieron bastante rápidas entre las fuerzas legislativas, se acordó establecer una ley marco de todo el procedimiento administrativo en la provincia de Santa Fe. Ley marco que luego es desarrollada por cada eh, división administrativa para su ámbito. Entonces, el Poder Ejecutivo desarrolla dentro de los límites de la 14428, desarrolla el 4174. Por ahora, que cualquier momento puede ser variado y indudablemente en algunos aspectos tiene que serlo porque en algunas cosas chirría con la 14428. La legislatura dicta su procedimiento administrativo, lo mismo el judicial, y en estos días estaban dictando incluso sus procedimientos administrativos el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público de la Acusación, que también necesitan sus propios eh, reglamentos. Entonces, la 14428 viene a actuar como un paraguas de principios básicos, de presupuestos mínimos para todo el procedimiento administrativo santafesino. Nos cambia de algún modo el encuadre que siempre le dábamos, ese encuadre tan antiguo, tan clásico, donde hablábamos de administrativo pensando en administración central. Eh, un concepto que evolucionó en los últimos 50 años y que claramente hemos todo comprendido que hay administrativo en todos los poderes. Y el crecimiento de la actividad administrativa en todas eh, en todas las unidades de administración también requiere que se vaya reglamentando, porque indudablemente quienes tenemos algunos años en esto, sabemos que antes el procedimiento administrativo era muchísimo menos y que hoy hay muchísimos movimientos administrativos por distintas razones. Algunas son porque se ha ido complejizando la actividad estatal y eso requiere mayores debates o más puntos de discusión. También a veces por ineficiencia del Estado, porque muchas veces eh, las dificultades en resolver cosas o mecanismos burocráticos innecesarios complejizan la tramitación administrativa. Y en otros casos, porque bueno, se discute más y los mecanismos de acceso a la información y de facilidad para el reclamo también favorecen una mayor cantidad de trámites administrativos. Entonces, en todos los poderes, yo recuerdo siempre de los primeros casos que tuve cuando empecé a ejercer, hacer un planteo administrativo
por ante la Corte Suprema, sin ningún reglamento. Ellos decidían si te daban, no te daban. Vos no sabías a qué atenerte porque no había ninguna reglamentación. Así que vos presentabas una nota, si querían la trataban, si no querían no la trataban. No había plazo, no había... Había costumbre, vos ibas a preguntar y te decían, no, sí, pronto despacho no, porque la corte no tiene plazos, y si vos querés algo, podés hacer un planteo, pero no hay juicio respecto de... O sea, era muy poco lo que había y nula la claridad procedimental al respecto. Eh, luego ha ido creciendo mucho y ahora nos enfrentamos, por ejemplo, a las novedades de lo que es la administración digital. Ustedes saben que cada vez más se pueden y es recomendable ir ingresando los reclamos administrativos a través de Timbó en lo que es Administración Central y que en breve va a ser el único mecanismo de ingreso. Eso favorece en un montón de aspectos la publicidad del trámite, eh, pero también va a generar otra farragosidad en la presentación de reclamos, porque cuando la gente pueda con ChatGPT hacerse un reclamito administrativo y subirlo a Timbó, bueno, está bien, después anda a saber cómo le sale, ¿no es cierto? Si no consulta a su abogado matriculado y formado por el Instituto de Derecho Administrativo. Pero eh, va a haber mucho más reclamo, porque de la idea de que vos tenías que ir a un estudio, que te impriman un escrito, te lo firmen y lo llevan a la mesa de entrada, a estoy en la misma oficina, escribo algo y lo subo a Timbó, va a haber, se van a generar mucho más movimiento administrativo para lo que tenemos también que estar preparados y ser dinámicos en la forma de afrontarlo. Eh, entonces, la 14428 nos trata de llevar a este nuevo planeta del derecho y del procedimiento administrativo al al que nos estamos enfrentando. Por último, sobre la ley. La ley, no, yo siempre lo digo con toda claridad, tiene muchos defectos, como todas las leyes, como los tenía el 10204, como lo tenía el 41, los tiene el 4174. Tiene muchos defectos y hay cosas que nos gustan más, nos gustan menos o no nos gustan. Hay cosas que seguramente habrá que modificar más temprano que tarde, pero indudablemente es un avance que tengamos una ley marco de los procedimientos administrativos. Eh, De este modo le estamos dando una lógica al sistema administrativo de la provincia y la 14428 hay que estudiarla muy bien porque hay un montón de cosas que cambia incluso preceptos a los que estamos acostumbrados en el 4174. Yo doy siempre el ejemplo más sencillo que todos lo saben, pero que es el más, a mí por lo menos me resulta el más disruptivo. El tema de la aprehensión. Eh, o sea, vos, la oficina, tiene que notificar y en caso de que no haga nada, el trámite caduca o perime. Eh, ahora, la contrapartida de esto es que si no lo hace, no. Cosa que antes, medio de cajón, dábamos por perimida la instancia. Entonces, eh, ahí hay un cambio total del modelo y que tiene que ver con cómo nos vamos a desempeñar los abogados que estamos en el Estado moviendo los expedientes y cómo van a jugar los derechos de los administrados y cómo es la responsabilidad del profesional liberal respecto de los trámites de sus clientes. ¿Mm? Eh,
¿Cuál es el sentido ahora del pronto despacho? ¿Cuál es del impulso, digamos? Eh, ¿Cuál es la responsabilidad del profesional que patrocina, que pasa a ser diferente de lo que era en el 4174? Entonces, me parece que hay un montón de cosas que cambian definitivamente el chip del derecho administrativo que merecen que leamos bien la 14428, que la conozcamos, que la discutamos, que aplaudamos sus cambios o critiquemos sus defectos, pero tenemos que capacitarnos en esto, tenemos que aprenderla, que conocerla, porque es lo que nos va a permitir eh, los próximos años de debate procedimental y de litigación administrativa. Para eso son estas jornadas, que nuevamente agradezco mucho al instituto y eh, para eso Fiscalía de Estado acompaña a los profesionales liberales con los que nos peleamos todos los días para manejar nuestros resultados de ambas partes en procura de un interés común, como es el de la comunidad. Y para eso es que hoy han venido tanto el doctor Campanella como el doctor Lisa, a quienes les agradezco mucho, igual que la presencia de todos ustedes. Gracias, buenas tardes. Bueno, gracias Domingo. Te agradezco la presencia. Bueno, comentaba Domingo todo dirigido a la nueva ley de procedimiento administrativo. Cuando nosotros diseñamos este ciclo de jornadas, que fue el año pasado, no estaban ni los proyectos de ley, de procedimiento ni de proceso. Casualmente en el medio, que fue la presentación fue el año pasado, en el medio meten estos dos proyectos y por ahí viró un poco el tema. Si ustedes ven las jornadas que vienen, apuntan a todo el procedimiento y al proceso, todo lo que es el agotamiento de la vía, el procedimiento administrativo, el proceso contencioso administrativo y todos los otros juicios en que el Estado es parte. Después aparece esto. Seguramente vamos a tener que ampliar estas jornadas para profundizar sobre esta ley, sobre un montón de temas, tal cual decía Domingo, y como me comentaba incluso también Federico, el tema del acto administrativo, que es central, todavía no lo he escuchado hablar, pero bueno, seguramente esto lo vamos a charlar con la Fiscalía y con la gente de nuestro instituto para poder ampliar y ver si podemos mechar entre las fechas que tenemos algunas otras jornadas más puntuales sobre este tema o incluso seguirlo durante el resto del año y los temas que vayan surgiendo, porque con una nueva legislación siempre empiezan a surgir temas nuevos. Yo lo que voy a hacer es más que nada, el tema de hoy que nos convocaba eh, era el procedimiento administrativo y todos los principios rectores del procedimiento administrativo. Más que nada, yo no voy a hacer una exposición ni sobre la ley, es más una introducción del tema y tratar de ir dándole fisonomía al esquema actual que tenemos de los procedimientos administrativos, cómo llegamos hasta dónde estamos, y después le voy a hacer un pase a Messi, que el que en mejores condiciones está para avanzar. Está más cerca él de Alcaraz que yo de Messi. Bueno, yo me hice unos apuntes por a ver por dónde vamos a hablar. Un poco está explicado esto acá. Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, yo decía, es fácil esto, le decía todo. El procedimiento administrativo es como tirarte un río correntoso y terminar en la cámara siempre. Bueno, se ve que el río estaba lleno de palometas, remolinos, después empiezan a aparecer. En principio, sobre la idea del procedimiento administrativo, acá tenemos a grandes rasgos, todos sabemos que es una forma en donde, como la administración toma decisiones. Nos vamos a interesar en todas aquellas que generan un conflicto, porque una decisión que después nadie le recurre, nadie le impugna, está hermosa, no va a tener ningún problema. Vamos a hablar más que nada de eso. Entonces, si decimos que el procedimiento es una manera para que la administración pueda tomar decisiones,
En general nosotros tenemos una concepción tradicional de lo que es el procedimiento administrativo que lo tomaba como un cauce formal, rígido, muy parecido al proceso judicial, ¿no es cierto? Donde había una serie de actos concatenados de la autoridad que llevaban a una decisión que era el acto administrativo, tenía como fin el acto administrativo. Esta concepción era suficiente para que el acto tenga un buen resultado y sea legítimo, que se cumplan algunas pautas que se trasladan principios del proceso, era que yo, el debido proceso, derecho de defensa. Hoy esta concepción, ¿no es cierto?, está un poco desencajada, ¿no es cierto? Después hemos visto, sobre todo a partir de la Segunda Guerra y los tratados de derechos humanos, que nosotros los receptamos recién con la reforma constitucional del 94, ¿no? Pero en otros países, otras constituciones ya fueron incorporando, se fue corriendo el foco, en definitiva, de lo que era la legalidad y la formalidad hacia la persona humana. Entonces hoy tenemos una constitución que hace foco en la persona y en la dignidad humana, y estos procesos, estos procedimientos más al estilo antiguo quedan un poco desencajados, como le decía. Nosotros tuvimos un proceso, le estaba explicando Domingo, donde acá a nivel local receptamos algunos principios en el decreto 4174 y ahora con la ley de procedimiento, ¿no es cierto? Yo lo que quiero apuntar es que, también vamos a tener en cuenta esto. Vamos a considerar, ¿no es cierto?, que en todo este tránsito para que quien sienta lesionado algún derecho pueda llegar a una tutela judicial, ¿no es cierto?, a partir del esquema del dogma revisor que hoy todavía tenemos, implica que tenga que agotar la vía. Y por eso aparece, yo tomaría todo, y por eso la jornada está diseñada, ¿no es cierto? Hasta incluido el proceso, está diseñada como, lo tomaría como un sistema procedimental, ¿no es cierto? Donde empieza con un procedimiento, donde pasa por un montón de decisiones, donde intervienen los operadores jurídicos, que son personas, porque la administración necesita de las personas, donde hay informes, dictámenes. Entonces pasa a ser muy importante también el factor humano, digo yo. Esto casi, yo también soy abogado de la administración. Eh, es fundamental que, por ejemplo, principios como el de buena fe, buena administración, transparencia, para evitar que esto se termine transformando, como les decía, en una carrera de obstáculos, ¿no es cierto? En que el río no esté lleno de palometas y remolinos. Eh, Hoy yo veo que con la sanción tanto del decreto 4174, ¿no es cierto? Ya hace 10, 11 años, y la nueva ley de procedimiento administrativo, hemos tomado algunos principios de esa transformación, ese cambio de chip al que refería Domingo, tiene que ver con incorporar ese nuevo enfoque de la dignidad humana. Lo escuché el otro día en Rosario a Federico y me encantó, que está bien, la ley está muy bien, ¿no es cierto? Es prometedora, pero como decía el derecho, es como la música, me encantó. No solo quién la compone, sino también quién la ejecuta. Es muy importante esto. Otro tema que yo diría que también quedó desencajado a mi modo de ver en este sistema procedimental para poder acceder a una tutela judicial efectiva, ¿no es cierto? Cuando yo me refería a ese cambio de enfoque, se incorporan principios de tutela administrativa efectiva y judicial efectiva. Es que por ahí haría falta un retoque en el proceso judicial también, ¿no es cierto? Está pensado para una época donde había un montón menos de reclamos, un montón menos de contiendas con la administración, y muchas no llegaban, se ahogaban en el río, digamos. Yo también quiero acá me anoté algo, ¿no es cierto? Sobre este punto de la necesidad de reformar la justicia, porque no veo que el dogma revisor hoy sea compatible con la tutela administrativa efectiva. Habría que pensar realmente, hoy hay un proyecto de reforma del proceso administrativo, está en asuntos constitucionales, que no contempla salir del dogma revisor, pero bueno, habría que morigerarlo de alguna manera. Incluso
antes tenía justificativo, casi era una imposición constitucional el dogma revisor, porque cuando se atribuía en la vieja constitución provincial, cuando se atribuía las competencias a la Corte, se hablaba de recurso, ¿no es cierto? Y no de acción. Entonces, lo que se decía, más allá de los fundamentos que tenían que ver con la división de poderes, se hablaba de recurso y no de acción, y acá encontré un fallo, capaz que vos te acordás, Federico, que es Granarío Sociedad Anónima. Gran Río. Gran Río Sociedad Anónima. Gran Río Sociedad Anónima. Bueno, acá lo que se remarcaba es, bueno, justamente decía que al haber utilizado la expresión recurso y no acción, lo que decía en ese fallo que no podía suponerse que el constituyente había desconocido lo que implicaba ese término. Y se destaca que justamente el doctor Ula dice que era miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de Santa Fe, de la que resultó justo la Ley 5531, el Código de Procedimientos, y que además también era integrante de la comisión que estaba encargada de la reforma del Código y tenía una activa intervención, ¿no es cierto?, como constituyente en el debate sobre este artículo. Hoy, con la nueva constitución de la provincia invencible de Santa Fe, cuando se atribuye las competencias en la norma atributiva de competencia de la Corte se sacó esto, ¿no es cierto? Se sacó directamente la competencia exclusiva de exclusión de la Corte. Nada se dice. Nada obsta, me parece, a que podamos avanzar en algún momento en una modificación de este esquema de naturaleza revisora de la justicia en lo contencioso administrativo. Bueno, y respecto al procedimiento y los principios propiamente dichos, yo le voy a ceder la palabra a Federico. ¿Eh? Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de la Abogacía y a la Fiscalía por la invitación. Bueno, la idea sería entonces, y muchas gracias a ustedes por la presencia, ¿no? Y a los que están conectados también. Em, es importante que el Colegio de la Abogacía trate este tema de la ley porque él es aplicable. Hoy el Colegio de la Abogacía es administración pública, dicta actos administrativos y se somete a los principios de la Ley 14428. Bueno, la idea es referir básicamente a los artículos 2, 3 y 4 que establecen los principios del derecho administrativo, artículo 2, los principios del procedimiento administrativo, artículo 3, y las reglas del procedimiento, artículo 4. La ley 14428, al igual que la ley nacional 19549, no son solo leyes adjetivas. Por más que se la llaman leyes de procedimiento, tienen normas de fondo, tienen normas sustantivas. En primer lugar, la disciplina del acto administrativo. Fundamental, ahora tenemos elementos, caracteres y un régimen de invalidez. Nos podrá gustar, no nos podrá gustar, pero hoy tenemos un régimen de invalidez expresamente establecido en la ley. Y el otro punto sustantivo también es el de los principios de la actividad administrativa en general, que son principios sustantivos y que no siempre aparecen como principios sustantivos. Si ustedes leen la ley 19549 o el 4174 de Santa Fe, hablan de la juridicidad, hablan de la proporcionalidad, razonabilidad, la buena fe, y no son principios del procedimiento administrativo, son procedimientos del derecho administrativo sustantivo, tanto que lo damos incluso en los grados y en posgrados como las garantías de los particulares, las garantías sustantivas que tienen los particulares. ¿Está? Pero claro, se proyectan al procedimiento administrativo y eso sería interesante que lo conversemos hoy. Esta es una primera aclaración. La ley de procedimientos no es solo de procedimiento administrativo, es también una ley sustantiva. Prueba de ello son los principios sustantivos y nada menos que la disciplina general del acto administrativo. Vamos a referir nosotros no al acto,
sino a los principios del procedimiento. Antes de referir a los principios, a mí me interesa que tengan en cuenta que los principios operan siempre, por eso son principios, pero con distinto peso específico según el procedimiento de que se trate. Veamos, la atenuación del rigor formal nunca puede actuar con el mismo peso específico en un concurso de selección, que es, discúlpenme la expresión, a cara de perro, ¿no es cierto?, que en un pedido de un beneficio previsional. El debido proceso, el debido procedimiento administrativo no va a actuar lo mismo en un procedimiento de creación de un reglamento que en un disciplinario, por ejemplo. Y por eso es muy importante saber en qué procedimiento y la administración también saber de qué procedimiento estamos hablando. Para esto, me parece interesante una idea, le robé un italiano, Feliciano Benvenuti, que presenta el procedimiento como un modo en que el poder se hace acto. El poder del Estado es una noción estática. Se dinamiza, se pone en funcionamiento a través de las funciones del Estado y se ejerce a través de un determinado procedimiento. Fíjense la diferencia. El procedimiento de la función legislativa es prácticamente uno, el procedimiento de formación y sanción de las leyes. A nivel federal podrá haber algún cambio, alguna variante con los reglamentos de necesidad y urgencia y los reglamentos delegados, pero básicamente el procedimiento de formación, de sanción de las leyes, ese procedimiento que al poder lo hace ley, lo hace acto, es uno, prácticamente uno. Si vemos la función judicial, vemos que hay muchos procedimientos. Tenemos el contencioso administrativo, el laboral, el civil y comercial, el penal, el de familia, ¿sí? Son distintos trámites, pero la potestad es una. En cambio, la variedad de procedimientos administrativos en el derecho administrativo se deriva de la variedad de potestades administrativas. A cada potestad administrativa le va a corresponder un típico procedimiento que va a finalizar en un típico acto administrativo. Miren, hasta se ha concedido medida cautelar por el solo hecho de que existen por ahí procedimientos que mezclan las potestades, ¿no? Me acuerdo, uno no sabía si había una ruptura de relación, era una cesantía, pero no se sabía si era por revocación, porque no era idóneo, que es posible, todo nombramiento es provisional, o o revocación, anulación sería por vicios del nombramiento y mechando, ya que estamos, algo de disciplinario. Eso es imposible. Ese procedimiento es imposible de controlar. Y en particular es imposible defenderse, porque miren, no sé si me están echando por el ejercicio de una potestad disciplinaria que tiene un procedimiento muy específico, con principios muy específicos y un acto muy específico, o si me están echando porque no sé, no sirvo, porque bueno, el concurso me fue bien, pero fue una casualidad, finalmente no sirvo, o por otra razón distinta. ¿Está? O porque era nulo el nombramiento. Entonces, bueno, la administración, ponete de acuerdo qué potestad vas a elegir, porque a cada potestad le va a corresponder un procedimiento. Y a ese procedimiento los principios pueden operar con distinto alcance. ¿Está? Aclarado ello, vamos en primer lugar a los principios sustantivos que da la 428. En primer lugar, creo yo que uno de los grandes méritos de la ley es distinguir entre principios sustantivos y principios del procedimiento. Y esto, a su vez, dentro de los principios, además de los principios
procedimentales y sustantivos, las reglas del procedimiento. Y esto es muy importante. Miren, un autor español, López Menudo, precisamente al referir a los principios del procedimiento administrativo, dice que es hora de que empecemos a limpiar, ¿no es cierto?, los principios, porque no todo es principio general. Hay reglas, hay aforismos, hay apotegmas, brocardos que se repiten inveteradamente, pero no son principios. Está muy bien que la ley haya puesto como regla lo que es regla y en principios lo que es un principio. Y esto no tiene una importancia solo teórica o académica. ¿Por qué? Porque las reglas rigen desde su sanción. Desde que son sancionadas, los principios, en cambio, rigen sin necesidad de que ninguna constitución, ni ley, ni reglamento lo contemple. Los santafesinos teníamos tutela administrativa efectiva mucho antes que el 41-74. ¿Se entiende? Y después vienen las reglas que sí van a tributar, le van a dar un mayor grado de optimización al principio, pero van a regir de ahí para el futuro. A ver, la asistencia letrada que el Estado tiene que brindarle a la persona que no conoce según el 41-74 rige de la formación de la ley. Yo creo que a ningún tribunal se le hubiese ocurrido anular un acto porque no le ofrecieron un abogado. ¿Se dan cuenta? Más allá de que tribute al derecho de defensa, etcétera, etcétera. Pero además es importante distinguir entre el principio y las reglas, porque ustedes saben, por lo menos desde Alexis, que se distingue el principio de la regla por el distinto modo en que se produce el conflicto. Un conflicto entre reglas supone contradicción. Y por lo tanto hay que purgar el ordenamiento jurídico, hay que eliminar una de las reglas. Yo siempre les digo a los chicos en el grado, si hay una ley que establece que la velocidad máxima elegido es 60 kilómetros por hora, pero ahí hay una ordenanza municipal que dice que es 50 kilómetros por hora, se dan cuenta ustedes que el que va a 55 viola y no viola el ordenamiento a la vez. Eso no puede ser así, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Purgar la ley posterior, la ley provincial sobre la municipal, no sé, el criterio cuál podría ser, pero hay que purgarlo. En cambio, el conflicto entre principios nunca es contradicción, sino que es tensión y corresponderá, según el tipo de procedimiento, según las circunstancias de cada caso, otorgarle mayor o menor peso específico, pero nunca purgarlo del ordenamiento, porque en ese caso dejaría de ser principio. Bien, ¿cuáles son los principios que hoy nos interesan? En primer lugar, el de la juridicidad. Juridicidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la célebre opinión consultiva 6 del 86, dijo que el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables. De lo que se trata es de la sumisión del Estado a sus propias normas jurídicas en cualquier campo de su actividad, según lo establece la Constitución del 62, que no es tan vieja, tiene mi edad, Bueno, la Constitución del 62 que se mantuvo obviamente con la reforma del año pasado. Sumisión del Estado a sus propias normas jurídicas en cualquier campo de su actividad. Dos preguntas. ¿A qué tenemos sumisión? ¿Solo a la ley? No, ese es el típico, ese es el originario principio de legalidad, el sometimiento a la ley formal. Tiene sus razones históricas, pero no vienen al caso. Sino también, obviamente, a los reglamentos, inderogabilidad singular de los reglamentos, obviamente a la Constitución y a los tratados internacionales. Pero además
sometimiento, sumisión a los principios generales del derecho administrativo y del procedimiento administrativo. ¿Está? Por eso la ley optó por la expresión juridicidad, ¿no? Que se la debemos en Alemania a Merkel, a González Navarro en España, y que acá la difundió mucho Comadira, ¿no? Como principio de juridicidad. La Constitución del 25 no refiere a la juridicidad, sigue manteniendo la expresión legalidad y tampoco lo hace como un principio general, sino solamente vinculado a la materia tributaria y a la gobernanza, tratamiento de datos personales. Pero no tenemos los santafesinos una norma general como sí los entrerrianos, donde se consagra en el artículo 65 de Entre Ríos, por ejemplo, el principio de legalidad. Pero bueno, tenemos el principio de juridicidad. Esto em, eh, esto de la juridicidad ha llevado a que muchas constituciones, incluso de provincia, ya sometan al Estado no a la legalidad, sino al derecho o al orden jurídico, incluyendo entonces no solo al derecho positivo, sino también a los principios generales del derecho. Ahora bien, ya sabemos a qué se somete. ¿Quién se somete a esto? A la juridicidad. Bueno, la Constitución provincial dice el Estado, es decir, todos los órganos del Estado. Y desde la ley 14.428, el Colegio de la Abogacía. Es decir, las personas de derecho público no estatal que en ejercicio de sus potestades administrativas, es decir, en el ejercicio, en el caso del colegio, de la policía, de la profesión de la abogacía, se somete al principio de juridicidad. Las otras actividades del colegio seguirá vinculado, tendrá vinculación negativa, ¿no es cierto?, como todo particular, con el ordenamiento jurídico. ¿Cómo se proyecta el principio de juridicidad al procedimiento administrativo? Se proyecta, obviamente que sí, las leyes dicen, debe ser tramitado en legal forma, ¿no? Y se proyecta a través de el rostro de un principio específico, que es el principio de la legalidad objetiva. ¿Mm? Existe un interés público primario, dijo la Procuración del Tesoro, en que la actuación del Estado se someta al orden jurídico. Y bueno, Albert Weber, en referencia al derecho comunitario, dice que cita la juridicidad como un principio del procedimiento administrativo, catalogándolo como un supraprincipio, un principio de principios, como ya vamos a ver, es la tutela administrativa efectiva. Otro principio sustantivo es el de la razonabilidad y proporcionalidad. Bien, la ley distinguiría proporcionalidad de razonabilidad. Habla concretamente de razonabilidad y proporcionalidad. Sin embargo, uno podría decir que la proporcionalidad es una de las etapas, una de las fases, es uno de los subprincipios de la razonabilidad. En efecto, el principio de razonabilidad consta de tres fases, ¿no? El primero, fases, tópicos, etapas o subprincipios. En primer lugar, un examen de adecuación. Son tres las palabras. Adecuación, necesidad y proporcionalidad o razonabilidad en sentido estricto. La razonabilidad, perdón, la fase de la adecuación supone que el medio es adecuado, es pertinente, es idóneo, es pertinente respecto del fin. Sí, vemos si es adecuado. Todavía no lo pesamos, ¿eh? No decimos si es proporcional al fin. No, pero sí responde, sí, tiene un vínculo suficiente. El segundo, a mi modo de ver el más difícil, el de la necesidad. Supone indispensabilidad.
supone que la administración debería elegir la medida menos restrictiva para los derechos de los particulares. Barra en Argentina, Tornos Más en España consideran que esto podrá valorarlo la administración, pero es de muy difícil control para los jueces. Es decir, porque se le está pidiendo en esta fase de la necesidad, se le está pidiendo a los jueces que digan qué es lo más razonable. Y si ya es difícil en estas épocas que corren decir qué es lo razonable, imagínense definir qué es lo más razonable, ¿no? Pero la administración parecería que tiene incluso hasta mayor legitimación democrática para definir cuál es la medida. De todos modos, los santafesinos tenemos el 93 de la 41, del 4174. El artículo 93 tiene una bomba que yo no sé, felizmente yo me jubilé, pero nadie se ha dado cuenta, pero creo que me imagino que sí, que establece que cuando las medidas son restrictivas de derechos, la administración debe optar por la menos restrictiva. Ya es positiva la exigencia. Fíjense ustedes el impacto que esto podría tener en el ámbito de las potestades discrecionales, porque la administración de un elenco de posibilidades no es que ella va a elegir cualquiera, tiene que elegir la menos restrictiva para los derechos de los particulares. Esa es la adecuación y tiene, como les digo, sus problemitas. Por último, tenemos la proporcionalidad o razonabilidad en sentido estricto. Acá sí ya tenemos una relación de razonabilidad, de proporcionalidad entre medios y fines. Es proporcional. Sí, es proporcional. Yo me acuerdo Federico Castillo Blanco, un autor español, decía, no es proporcional salir a cazar gorriones con obuses. ¿Se dan cuenta? Acá hay algo que nos cierra. Esta medida es desproporcionada. Supone una relación razonable. Todos los autores consideran que supone una relación razonable, pero no todos coinciden en qué consiste esta relación razonable. Parecería ser la posición mayoritaria que esto supone un balance entre los bienes jurídicos en juego y en particular con la finalidad, ¿no? Esto es muy importante, la razonabilidad en general es muy importante en materia, se imaginan ustedes, de potestades discrecionales. La razonabilidad es el límite por excelencia del poder discrecional y bajo el rostro del exceso de punición aparece, bajo la figurita también de la proporcionalidad, en materia disciplinaria. ¿Mm? Son ámbitos en que es difícil para el juez ingresar, es verdad, es muy difícil, ¿no? Pero no es imposible. Es un terreno un terreno bastante pantanoso para meterse el juez en el exceso de punición. Es muy difícil ganar un caso de exceso de punición o de desviación de poder, ¿no? Porque supone, digamos, una serie de valoraciones que los jueces por ahí no podrían. Puede haber casos extremos. Yo tengo un test. ¿Se está grabando esto? Sí. Bueno, lo podrían, después edítenlo. No, yo tengo un test que es el test de la peña, le llamo, el test de la peña, ¿no? Un jueves, pongamos, no nos reunimos, pero no tiene que haber abogados, ¿no? Entonces ustedes le cuentan un caso a la gente, no subestimen la percepción social, porque la razonabilidad está cruzada por una percepción de tiempo y de espacio. Lo que es razonable, lo que antes era razonable hoy no lo es. ¿Está? Entonces le cuentan el caso. Si los muchachos o muchachas hacen, ¡oh, qué barbaridad! Atención, atención, que ahí puede haber un problemita, ¿no es cierto?, de razonabilidad. Después volvemos, ahora volvemos. Bien, em, ¿cuáles son? Bueno, pero obviamente el ámbito más importante de la razonabilidad es el poder de policía. La pandemia dio muchísima jurisprudencia. Yo le cito la causa Xi, la causa Lee, Li 343-1704, o Minas Argentinas también, 344
1657. Por las dudas, le comento, en una acordada de la Corte Federal, referida a un protocolo acerca de cómo usar las escuchas, ¿no? En materia de prevención de los delitos, la Corte Federal refirió a estas tres fases, ¿no? Dice que hay que balancear la privacidad, ¿no es cierto?, con el interés público en la prevención del delito o su dilucidación. ¿Está? Y que superen, y menciono los tres, las fases de la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad. La acordada es la número 17 del año 19. ¿Cómo se proyecta esto a la razonabilidad, al procedimiento administrativo? Bueno, por ejemplo, evitando la imposición de exigencias absurdas, de exigencias innecesarias, ¿no? Tal como lo disponen algunas reglas del artículo 4, ¿no? En materia de interoperabilidad, por ejemplo, a ver, si el documento ya lo tiene el Estado o lo generó el propio Estado, no me lo pida. Eso lo dice hoy la ley. ¿Está? Bien. El otro gran principio que es general, también sustantivo, es el principio de la buena fe. Lo establece el artículo 2. Sabemos que la Corte Nacional ha dicho que es un principio cardinal tanto del derecho privado como del derecho público, ¿no? Y que está enraizado en las más sólidas tradiciones éticas y culturales y sociales, perdón, de nuestra cultura. Se trata de un principio general del derecho que obviamente tiene muchísima aplicación en el ámbito del derecho administrativo y ha adquirido una formidable trascendencia, sobre todo para aquellos como Jesús González Pérez, que parten de analizar el fenómeno de la administración pública no desde el punto de vista formal, sino desde un punto de vista profundamente y descarnadamente real. González Pérez dice que hay dos mundos. En el derecho administrativo hay como dos mundos. Los que ejercen el poder y los sometidos. La administración y el administrado. Los que mandan y los que obedecen. Y dice González Pérez, estos dos mundos están separados por un muro que en sentido literal se cristaliza. Es la ventanilla. La ventanilla. Hoy en día los dispositivos, las pantallas, ¿no es cierto? Recuerden que tenemos el principio de ventanilla digital única en la ley de gobernanza. Bien. Y González Pérez se extraña de cómo la doctrina nunca refirió a esta institución de la ventanilla, ¿sí? A pesar de constituir el primer obstáculo que el particular tiene que sortear para ponerse en contacto con la administración. Por más que hoy el principio de la ventanilla única digital ha venido a relativizar un poco esta realidad que nos describe, me parece importante rescatarlo a esta idea porque en definitiva el principio de buena fe trata de humanizar las relaciones entre la administración y los particulares, ¿no? Por eso me parece muy interesante. Obviamente la buena fe en materia de actividad discrecional tiene mucha importancia, pero me interesa su proyección en el procedimiento administrativo. Una primera proyección, un clásico, es el procedimiento de ejecución de los contratos. Los contratos administrativos tienen que ser ejecutados de buena fe. Bonfanti di Biasio, Carlucci, de la Corte Local. Otra expresión de la buena fe es que la inducción a errores que la administración le puede hacer al particular no pueden perjudicar al particular. Este es el criterio que sentó la Cámara hace muchos años en la causa Clebot, donde el Tribunal de Cuentas le decía, según su criterio, cuál era el recurso y no estaba
a criterio de la Cámara, ¿no es cierto? A criterio de la Cámara no era ese el recurso y la Cámara dijo obviamente que el error al que lo llevó la propia administración no podría perjudicarlo al particular. Em, Otra proyección está en materia de alegación. No es de buena fe que la administración alegue la inadmisibilidad de un recurso administrativo que primero lo consideró admisible. Está que salga ya al final. No, no, pero fíjate, la revocatoria aquella era este. No, para, ya está. Se trata del principio de no retroacción, así lo llama la Procuración del Tesoro de la Nación. La administración no puede volver, no es de buena fe, ¿no es cierto?, salirle con este domingo 7 al particular. Bien, dictamen 241, 249, hay muchísimos, pero donde fija el principio de no retroacción es este. Otra expresión de la proyección de la buena fe es denunciar la caducidad recién al contestar la demanda. La caducidad del procedimiento administrativo al contestar la demanda. Hay dos razones. Una, la buena fe. Pará, ¿por qué no me lo dijiste antes? Así yo ya traía el caso ese, ya traía también la caducidad. Pero segundo, hay un error técnico en eso. Cuando se interpuso la demanda por presunta, que son estos supuestos, cuando se interpuso la demanda, terminó el procedimiento administrativo. Y la caducidad es un modo anormal de finalización del procedimiento administrativo. Entonces no puede predicarse una caducidad de un procedimiento que ya finalizó. ¿Está? Causa sal a mano y hace muy poquito la Cámara 1 lo reiteró en Fabricius. 1063, resolución 1063 del 24. Bien. Una última cosita con la buena fe es la cuestión que se vincula, pero no es lo mismo, el principio de que nadie puede invocar su propia torpeza. Nadie puede invocar su propia torpeza. Es decir, la doctrina de los actos propios que no rige en principio para la administración frente al acto ilegítimo, la potestad revocatoria, se llama ahora revocatoria por ilegitimidad, ha sido muy tocada por la ley, ni tampoco frente al silencio de la administración. Su aplicación, la aplicación de la doctrina de los actos propios supone unidad de personas, lo que en materia de derecho administrativo hay que analizar la complejidad de la administración pública. Fíjense un caso, ¿no?, de la Corte, la causa Gratier. Se quejaban policías por por la calificación policial. Y decía, bueno, pero a tal les pusieron tanto y a este otro le pusieron tanto. Bueno, pero eran otras juntas. O no sabemos, los que estudiamos Derecho y todos los que hicimos algún grado, que hay mesas más fáciles, mesas más difíciles, justo me sacó esta pregunta. Eso no lo torna ilegítimo. ¿Está? No es que, no es que se viola la doctrina del acto propio. También unidad de situaciones jurídicas que obviamente la conducta inicial sea válida. ¿Está? Sea válida. La mala costumbre no es fuente del derecho todavía. La ilegitimidad no es fuente del derecho. ¿Eh? Y por último, que concurra una efectiva contradicción entre la conducta originaria y la que se dice que se invocó que violó esta doctrina. Bien, confianza legítima. Entonces no se hagan problema que faltan como 10. Pero bueno, Vamos muy bien. ¿estamos bien? Eso. Hicimos todo para darte el tiempo necesario. Bueno, gracias. Cerramos la puerta y no dejamos que nos No, me tirás un listo. Bien. Confianza legítima. Mucho se ha escrito sobre la confianza legítima. Para mí lo mejor es lo de Covielo, que les diga de Covielo. Y la Cámara de Santa Fe refirió a la confianza legítima en una causa embotelladora del Atlántico. Y la Cámara 2 en una causa
Botelladora del Atlántico, no sé si los tomo porque ustedes los pueden buscar, pueden buscar. Y la Cámara de Rosario en la causa Boazo, del 25 de abril del 2006. La primera pregunta es si la confianza legítima es un principio general del derecho o es un principio específico del derecho administrativo. Se me olvidé de distinguirles. Una cosa es un principio general del derecho y otra cosa es un principio sectorial. ¿Por qué es importante tenerlos en cuenta? Porque si hubiese tensión entre un principio general y uno sectorial, hay que darle preeminencia al sectorial, porque tiene evidentemente un análogo mayor y porque responde a la realidad, una realidad concreta, determinada y propia de ese sector del ordenamiento jurídico. Bien, la respuesta es que es un principio general del derecho. ¿Por qué? Porque se vincula con la seguridad jurídica y con la buena fe, que hemos visto son principios generales del derecho. Más difícil es establecer, em, fíjense, en Botelladora del Atlántico, la administración cambió las reglas de juego acerca de la interpretación de una norma. Y un contribuyente cumplió digamos, su deber fiscal, su obligación tributaria, en base a la interpretación vigente. Si después cambió, bueno, pero no me diga, no le vamos a poner una multa si después cambiaron. Él se ajustó su comportamiento. Bueno, ahí se desarrolló lo que es el principio de la confianza legítima con un voto muy enjundioso de ULA en una causa de la Corte. ¿Cómo se proyecta esto al procedimiento administrativo? Y por las mismas razones que la buena fe. Las mismas razones que la buena fe. A ver, si me decís esto, ahora cuando me des... Mire, en la década del 90, ustedes eran muy jóvenes, pero en la década del 90 salió un decreto por el cual se dispuso que se iban a anular muchos pagarés. El caso de los pagarés le llamaban. ¿Está? Los que iban contra el acto general decían, no, no, pero es que no se lo aplicamos todavía. Bueno, vamos contra el acto particular. Ah, quedó firme porque no cuestionó el acto general. Bueno, ponete de acuerdo. A ver, decime, si me generás la confianza legítima de que yo voy a esperar el acto de aplicación, cuando salga el acto de aplicación, no me venga con que dejé firme el acto general. ¿Está? Esto parece, pero pasó. Esto parece de Harry Potter, pero son cosas que pasan. Bien. Eh, la buena administración es el otro principio sustantivo. La ley de procedimiento administrativo lo presenta como un principio de la actuación administrativa. La pregunta que yo siempre me he hecho es si la buena administración es un principio del derecho administrativo o es un principio de la ciencia de la administración. No nos confundamos. La ciencia de la administración tienen en común con el derecho administrativo que estudian a la administración pública, ambas. Pero mientras el derecho administrativo examina el fenómeno jurídico de la administración pública, la ciencia de la administración refiere al fenómeno sociológico de la función administrativa. Es una ciencia muy interesante que a los fines de la eficiencia y la eficacia es una ayuda, es un auxilio muy importante para el derecho administrativo. Bueno, lo cierto es que la ley lo presenta como un principio del derecho administrativo, pero lo más difícil es establecer en qué consiste esto. ¿Qué es? ¿Qué es de buena administración? Porque bueno, se inventa cada cosa. Pero ¿qué querrán decir con esto? Bueno, en una oportunidad, creo que en la década del 90, los europeos se dieron la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y anunciaron que iban a escribir en qué consistía la buena administración. Todos nos acomodamos para ver, bueno, a ver qué dicen acerca de qué es. Es de buena administración, dice la Carta, actuar con imparcialidad, razonabilidad, debido procedimiento, defensa, responsabilidad, acceso a la información y motivación de los actos. En fin, como dice Gutiérrez Colantuono. La versión criolla
de la buena administración es la tutela administrativa efectiva y la tutela judicial efectiva. Porque parecería que es de buena, ¿qué es ser de buena administración? Y ser imparcial, respetar el debido proceso, la razonabilidad, motivar los actos administrativos, en fin. Lo mismo pasó con la tutela judicial efectiva, la tutela administrativa efectiva. Lo teníamos en el 18, o sea, 1853, pero bueno, había que buscarle un nombrecito nuevo, ¿no es cierto? De algo hay que vivir, ¿no? Bien. Em, por lo tanto, ¿cómo se proyecta la buena administración al procedimiento administrativo? Y bueno, a través de los principios del procedimiento. Los debido proceso, imparcialidad, la razonabilidad, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que una buena administración, para exigir una buena administración, tengo que ser un buen administrado. Y el artículo 4, inciso D de la ley, establece el deber jurídico, ya no es más un deber ético ni moral, es un deber jurídico de colaborar con el Estado en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Bien. Bueno, pasamos, si les parece bien, a los principios, ahora sí, del procedimiento administrativo. Ya nos quedan 8 nada más. En primer lugar, la tutela administrativa efectiva. La tutela administrativa efectiva es también un supraprincipio, es un principio de principios. Su proyección es tan amplia que alcanza incluso a las medidas cautelares en sede administrativa. No sé si existen todavía, pero en la ley y en la jurisprudencia del tomo 50 y pico ya existían, pero bueno. Em, Tanto es así que muchos principios, empezando por el mismísimo debido procedimiento, la atenuación del rigor formal, el indubio pro actione, que aunque no está en la ley, sabemos que existe, la imparcialidad, la celeridad misma son derivados, exigencias que derivan de la tutela administrativa efectiva. La tutela administrativa efectiva tiene para mí como mérito recordarnos que el procedimiento administrativo en Santa Fe no se rige solo por la 14428 y 4174, sino que se rige por los tratados internacionales. ¿Mm? Es decir, la tutela administrativa efectiva nos invita a tener una perspectiva constitucional del procedimiento administrativo, como lo tuvo la Corte Federal en la conocida causa Los Cicer. Bien. ¿Cuáles son los fundamentos de la tutela administrativa efectiva? Yo encuentro fundamentos directos. El fundamento directo para mí no está en el pacto de San José. El fundamento directo, para Casañe tampoco, está en los artículos 2.3a y 2.3b del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, año 1966, que obviamente goza de jerarquía constitucional. Ese es el fundamento directo, fundamento normativo directo. Fíjense que este pacto establece que se debe garantizar un recurso efectivo y además que la administración pública, o sea, todos los poderes del Estado, deben desarrollar las posibilidades hacia un recurso judicial. Bien, ahora, como fundamento indirecto, tenemos muchísimo. Y los extraemos de esa extrapolación que la Corte Federal hizo de la tutela judicial efectiva, que traía décadas elaborándolo, tutela judicial efectiva, lo transpoló al plano del procedimiento administrativo. Y solo reemplazó sentencia por acto administrativo, litigante por particular y juez por administración pública.
pero le dio el mismo contenido. Y por lo tanto, como fundamento, tenemos el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 8, es decir, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta extrapolación de los principios del proceso al procedimiento es coincidente con el que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al extender el 8 del pacto al procedimiento administrativo, es decir, a la actuación de la administración pública. Causas Baena, Reyes, etcétera, etcétera. De todos modos, esta extrapolación tenemos que hacer algunas precisiones. Algunas precisiones. En primer lugar, tenemos que ver en el procedimiento administrativo un medio autónomo de tutela, no meramente instrumental al proceso. ¿Me explico? Un remedio per se, no un mero instrumento. Si fuese un mero instrumento para llegar a la justicia, pero se imagina cómo volarían los actos administrativos así, pero apretando botoncitos, decirle cualquier cosa, lo importante es que llegue al Poder Judicial. No es así. La tutela administrativa efectiva supone que el procedimiento es en sí mismo, un mecanismo de tutela. En segundo lugar, y aunque no lo parezca, la tutela administrativa efectiva es más amplia que la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque la administración no necesita caso. No está limitada por las legitimaciones, como si lo esté el juez. No tiene problemas en controlar la oportunidad, mérito y conveniencia. El juez sí. No está vinculada por estas cuestiones de las cuestiones políticas ni nada. La administración sí puede hacerlo. ¿Está? Es más, la administración pública está en verdadero contacto con la gente. Los jueces no. Está prohibido por el Código de Ética atender a las partes, salvo en determinadas circunstancias. ¿Está? Si algún rostro conoce la gente del Estado, la gente sobre el Estado, es a través de la función administrativa, no a través de la función judicial. ¿Quiénes son los jueces? ¿Qué sé yo quiénes son los jueces? ¿Está? La gente toma contacto con la administración pública cuando vacuna a sus hijos. En la ventanilla de la que nos hablaba. Bueno, esto le da muchísimas más posibilidades a la administración pública que el juez. Pero claro, no solo que la administración debe poderlo, sino que debe querer, ¿no? Debe querer. Bien. Y la otra precisión que me parece muy importante sobre esta extrapolación, no sé si me siguen, estamos hablando de las precisiones acerca de esta extrapolación que la Corte hizo del proceso al procedimiento. Ojo con judicializar el procedimiento administrativo, ¿no? Yo siempre cito una causa que nos tocó juzgar, que era la causa López. No es buen apellido para alguien que hay, pero bueno, era la causa López, del tomo Difícil de 30. encontrar. Sí, búsquenlo, seguro que lo encuentran. Por eso le doy los tomos 31, tomo 31, 236. La administración dijo, vieron que el sumario administrativo se rige supletoriamente por los códigos procesales penales. Sí, bueno. Eh, en una comuna, me explico, ahora municipalidad chica, no sé cómo se llaman ahora las comunas, pero no hay más comuna, pero esto era una comuna en la que el recurso es de reconsideración nada más. Entonces ofreció prueba en la reconsideración. No, 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 esto es revisor y en la segunda instancia no se puede recibir prueba. Se imaginan la anulación que se comieron, pero bueno. Este es un tema de los peligros que tiene de traspolar, ¿no es cierto?, los principios. Entonces, toda la doctrina riquísima de la Corte sobre tutela judicial efectiva es aplicable al procedimiento en tanto no encarne una limitación propia del proceso. ¿Me explico? Una limitación propia del proceso. No me venga, porque acá tenemos otros principios que te obligan a traer prueba y a descubrir la verdad material. Bien, ¿qué es la tutela administrativa efectiva?
la ley no describe en qué consiste la tutela administrativa efectiva, pero sí lo hace el decreto 4174, ¿no? Copiando básicamente la definición de Astorga-Brach, de la causa Astorga-Brach, ¿no? Pero agregando no solo la posibilidad de ocurrir, sino también recurrir. Eso no está en Astorga-Brach. Y esto de agregar recurrir me previene, me robustece el principio de el indubio pro actione, que en caso de duda, o sea, le podemos encontrar también al indubio pro actione esta beta, ¿no? Más que la robustece, ¿no? Desde la tutela administrativa efectiva, que en Santa Fe incluye la posibilidad de recurrir, no solo ocurrir. Bien. Pasamos al debido procedimiento. El debido procedimiento, antes de referir al debido procedimiento, hay que referir a un principio que es tan obvio que nadie lo dice. Pero los españoles le han dado jerarquía constitucional y los italianos lo han tratado a través del principio de la proscripción de la manque di procedure. ¿Qué significa esto? Si queremos predicar la vigencia de los principios del procedimiento administrativo, lo primero que necesitamos es un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo tiene que existir. Sin procedimiento administrativo no tengo acto y sin acto tengo vía de hecho, es decir, un mero comportamiento material que estaba proscripto, que está proscripto por el 4174, pero ahora también lo está por la ley en el artículo 25. Se abstendrá de comportamientos meramente materiales. Bien. Primer paso, digamos, en la exigencia del debido procedimiento, tiene que haber algún procedimiento, ¿no? Cassés se dice, el acto no es un disparo. A todo acto debió precederle un procedimiento administrativo. Primer nivel de exigencia, entonces, todo acto necesita un procedimiento administrativo. Avanzamos un pasito más. Ahora bien, no cualquier procedimiento, sino el procedimiento establecido por la Constitución, por la ley o por la reglamentación. Licitación, contrataciones, concurso para selección de personal, avenimiento para el ejercicio de la potestad expropiatoria, está el establecido por la ley, el disciplinario para determinadas sanciones, por lo menos las más graves, para el ejercicio de la potestad disciplinaria. Entonces, acá ya no hablamos de inexistencia de procedimiento, acá ya hablamos de un procedimiento viciado. ¿Por qué? Porque no es el procedimiento que ordena la ley. Pero vamos a dar un paso más en la exigencia. Y pensemos en un procedimiento de los llamados defensivos. Los procedimientos defensivos son aquellos que pueden terminar no solo en una sanción, sino en cualquier acto que sea desfavorable para el particular. En esta categoría de procedimientos es donde aparece la garantía esta del debido proceso como debido procedimiento como una reglamentación administrativa del artículo 18 de la Constitución Federal, con su contenido de ser oído, ofrecer y producir pruebas, derecho a una decisión fundada, y la ley agrega para estos procedimientos dictamen de los servicios jurídicos. Dictamen del servicio jurídico. ¿Eh? Para los defensivos. Bien. Además, tengan en cuenta ustedes que el procedimiento es un requisito esencial, es un elemento esencial del acto administrativo según el artículo 10, inciso D. Y el 10, inciso D, dice que el procedimiento incluye respeto a la tutela administrativa efectiva, respeto a la defensa y debido procedimiento, y dictamen jurídico previo. ¿Mm? Por lo tanto, pasando en limpio, todo acto administrativo debe estar precedido de un procedimiento. Todo acto administrativo debe estar precedido del procedimiento que prevé el ordenamiento jurídico.
Tercero, en todo procedimiento defensivo debe garantizarse el derecho a ser oído, ofrecer y producir pruebas a una decisión fundada, debiendo requerirse el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoría jurídica. Una cosita más para el procedimiento, y no los molesto más porque pasamos a otro, no porque nos vayamos, es la exigencia del artículo, si ustedes leen el 10D, que refiere al elemento esencial procedimiento, expresamente establece que el procedimiento debe producirse antes del dictado del acto. Es el modo en que entiendo yo se desterró definitivamente, por lo menos a nivel provincial, la llamada teoría de la subsanación, que ya había sido desterrada por la jurisprudencia tanto de la Cámara 1 como la de la Cámara 2. Cámara 1, podemos citar Vega, y de la Cámara 2, Boazo, otra vez, o Expósito. Como si Covielo recuerda lo que Medea le dijo a Creonte: el que resuelve sin oír a la otra parte, aunque lo decretado sea justo, no deja de ser injusto. ¿Tá? Si la norma dice vista previa, el tribunal debe quedarse ahí, punto. Anular, eso sí, que vayan y corren en la vista. Es un vicio formal, ¿verdad? Pero basta con eso. Sí, pero después puedo interponer la revocatoria y después la persona. No, ya está. No es lo mismo que me escuchen antes del dictado del acto que después del acto, que se metió en la mente y el corazón de la autoridad administrativa, y va a ser muy difícil. Ya desde el punto de vista psicológico incluso va a ser muy difícil voltearlo, ¿se entiende? Bien, por eso adiós la teoría de la subsanación. Otro principio procedimental, el pronunciamiento expreso y en plazo razonable. Dos partes tiene esta norma, obviamente. Uno, pronunciamiento expreso, la otra parte en plazo razonable. Ambos son derivados también de la tutela administrativa efectiva. Si la tutela administrativa efectiva exige que la decisión sea fundada, es porque tiene que ser expresa. A su vez, si exige que tiene que ser si la tutela es efectiva, nos está pidiendo que esta sentencia sea oportuna y útil, es decir, en plazo razonable. Vamos a la decisión expresa. El fundamento, veíamos, es la tutela administrativa efectiva. El fundamento de este principio también es el debido proceso. Recuerden, decisión fundada. Pero también el fundamento, a mi modo de ver, está en el mismísimo derecho a peticionar ante las autoridades, el más absoluto de los derechos constitucionales. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que el derecho a peticionar encarna el derecho a obtener pronta resolución. ¿Y nos tenemos que ir a la Convención a la Declaración Americana? No, porque el artículo 19 de la Constitución, según la reforma del 25, establece el derecho a obtener una pronta respuesta. Solo para el genérico derecho a peticionar. Imagínense ustedes si estoy en el ámbito de un procedimiento administrativo con una legitimación un poco más consolidada. Por lo tanto, hay un derecho constitucional a la resolución expresa y, por lo tanto, un deber constitucional de la administración pública de expedirse expresamente. Hay un deber, esto es un deber de la administración, según estas normas. Esto explica que el silencio de la administración sea siempre ilegítimo. Es una antijuridicidad, es per se antijurídico. Es una infracción por omisión. Y es por eso que el silencio siempre opera en favor del particular, ¿no? Nunca en favor de la administración, dice la Corte Federal, la que no puede valerse, obviamente, de su propia negligencia. Bien. Segunda parte de la norma, del principio, plazo razonable. Esta
esta decisión, además de expresa, debe ser útil y oportuna. Esto se extrae del artículo 18 de la Constitución, del artículo 8 de la Convención Americana, plazo razonable, y del artículo 14.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, que refiere a un procedimiento sin dilaciones indebidas. Plazo razonable sin dilaciones indebidas. Conceptos genéricamente definidos, pero específicamente indeterminados. ¿Cuándo la dilación es indebida? ¿Cuándo el plazo es razonable? Bueno, para eso hay que analizar las circunstancias de cada caso. No es lo mismo, causa Leno, por ejemplo, no es lo mismo 1000 autoacuartelados, donde en él podemos pedir a la administración que en 4 meses resuelva un sumario administrativo, donde no estaba media policía involucrada en el sumario. Habrá que ver cuáles son las circunstancias. Lo importante es que no haya demoras inexplicables, injustificadas. De todos modos, por lo menos para la última secuencia del dictado del acto, la ley algo determina. Si terminó el procedimiento, la autoridad tiene 30 días para resolver. Según lo dice el artículo 26, precisamente al regular el tema del silencio administrativo. Bien, pasamos a la economía procedimental. Bueno, la economía procedimental entendemos que incluye a la eficacia, a la eficiencia, a la simplificación y a la desburocratización. ¿A qué refiere el artículo 2? El artículo 2 de la ley, yo no los dije, pero los presenta como sustantivo. No los dije para guardármelo porque están comprendidos, según la doctrina, en la economía procedimental. Todos coadyuvan, todos tributan al principio de la economía procedimental. Como el procedimiento mismo, la economía procedimental se dirige tanto a la tutela de los intereses del particular como también a los intereses de la administración. Una de sus principales expresiones es la eficiencia y la eficacia. Siempre van juntitas, ¿vieron? Pero no siempre es fácil distinguirlas. Ambas tienen en común que refieren a los resultados, a los objetivos. Pero mientras la eficacia refiere a cuánto logré, la eficiencia a cómo lo logré. Si logré todos los objetivos gastando millones y millones y millones de dólares, podré decir que esa medida era eficaz, pero no era eficiente. La eficiencia refiere a los medios, la eficacia al resultado, la eficiencia a los medios para lograr el resultado. También supone celeridad, la economía procedimental. La celeridad autoriza a la administración al dictado de actos en serie, cosa que es muy común y además muy saludable. No vamos a hacer 70.000 decretos de ascenso, ¿verdad? Haremos uno y pondremos los anexos, acto plurimo, digamos. Pero a su vez obliga la celeridad al cumplimiento de los plazos, obliga a la no suspensión del procedimiento, que sea verdaderamente excepcional la suspensión, y obviamente a que no existan dilaciones indebidas según los tratados internacionales. ¿Qué reglas tributan a este principio de economía? La del artículo 4, unidad inescindible del trámite. Si voy a hacer un expediente con carátula y todo por cada pronto despacho que me presenta, y realmente mucha economía no voy a hacer. Simplificación y optimización administrativa, todo el artículo 4, y el principio de la interoperabilidad, que supone una muy fluida conectividad entre los distintos organismos para que el particular, si al propio documento me lo produjo el Estado, bueno, buscarlo, apreté un botoncito y buscarlo de la base en que corresponde. Bien, pero también tributan a la economía el artículo 7. Fíjense que el artículo 7 dice que el jefe, el superior jerárquico puede dar órdenes, instrucciones, circulares, reglamentos internos
para asegurar la celeridad, la economía, la sencillez y la eficacia de la gestión, dice la norma. Por último, obviamente que tributan a la economía procedimental todo el régimen de inteligencia artificial y actos automatizados, artículo en particular, artículos 5 y 15 de la ley. Este principio también se manifiesta en el principio de conservación de los actos administrativos. Por eso, fíjense, si el vicio es ínfimo, realmente es un detalle, se mantiene la validez del acto. ¿Está? Por vicios así formales mínimos. La figura del saneamiento, que ahora la tenemos, la ratificación y la confirmación de los actos también tributan al principio de economía. Y también tributan la validez del acto administrativo a pesar de que alguna de sus cláusulas accidentales sea inválida. Lo tenemos previsto actualmente. Y también coadyuva esto la posibilidad de rectificar errores materiales, ¿cierto? No vamos a empezar un procedimiento, otro procedimiento por impulso de oficio, bastante difícil, el impulso de oficio u oficialidad. El fundamento del impulso de oficio, que esta es una gran diferencia con el proceso. Recuerden ustedes que el proceso, el impulso está a cargo del actor, en el procedimiento el impulso está a cargo de la administración. ¿Y cuál es el fundamento? La juridicidad. El particular no sabe ni tiene por qué saber de los trámites administrativos. El particular sí puede instarlo. Pero además, si el procedimiento es el modo normal en que se ejerce la función administrativa, el titular de esa función no es el particular, es la administración. Digo que, insisto, que el particular sí puede obviamente instar el procedimiento. Este principio se vincula con la celeridad y se vincula la oficialidad con el principio de la búsqueda de la verdad material. Fíjense, iniciación de oficio del procedimiento administrativo, es una expresión del principio de oficialidad. Realización de los actos de instrucción que sean necesarios. 3. Hasta por la oficialidad se podría extender el contenido del acto a cuestiones incluso no planteadas por los particulares, siempre en cuanto hayan sido oídos. Es muy común que en un sumario, por ejemplo, en un sumario administrativo aparezcan otras faltas. ¿Mm? Bueno, vamos a terminar ese. No, para. Vamos a agregarla, lo vamos a escuchar, lo agregamos. Todo esto es oficialidad. Además, según el 4C, eh, en esto de la interoperabilidad, de oficio, dice la ley, de oficio tiene que buscar el documento que el Estado mismo produjo. Artículo 4C. De oficio debe, pero que se lea bien, debe, porque debe suspender los efectos del acto cuando hay vicios manifiestos. La administración debe suspender el acto. Artículo 12. Y de oficio puede declarar la caducidad de la instancia dadas ciertas circunstancias. ¿Mm? Les dejo nomás picando que la ley no habla, no distingue si el procedimiento está en un interés del particular o no. El 4164 sí dice que esto no rige, el impulso de oficio no rige cuando hay una actividad, hay interés privado. La ley no hace esta distinción. Y el gran problema es cómo se concilia el impulso de oficio con la caducidad. Tanto impulso tiene la administración. Entonces, ¿para qué me dan la caducidad? Bueno, ha cambiado, y lo dijo el fiscal, ha cambiado el régimen de la caducidad, pero no es incompatible el instituto de la caducidad con el impulso, con el principio de impulso de oficio. ¿Por qué? Miren, cuando la Corte Federal en Durusel de Fernández declaró inconstitucional el artículo 65 del decreto acuerdo 10.204, la Corte dijo, mire, ya no tenía más nada que hacer el particular, porque ya todo esto tenía que seguir la administración. La Corte realmente zigzagueó unos cuantos años acerca de qué hacía, porque el 65, ustedes saben que la declaración de inconstitucionalidad de una norma no tiene efectos contralegislativos, no deroga a la norma. ¿Cómo hacemos? Bueno, y la Corte, en la causa Carballo, me acuerdo que era, ahí medio delineó
¿no es cierto? Que hay oportunidades, hay veces, secuencias, donde el particular tiene la instancia. El ejemplo que siempre damos. El particular ofrece 5 testigos. La administración le dice, tráeme el nombre, el domicilio, ¿dónde vino? Así lo cito. Y se borra el particular. Ese antes era un caso donde habilitaba a la declaración de la caducidad de instancia porque la instancia estaba en cabeza del particular. La pelota se la habían pasado al particular, digamos. Bueno, ahora hay un trámite especial para la caducidad, pero bueno, lo cierto es que no es incompatible. Vemos la verdad material. La verdad material y verdad formal. La verdad material supone adecuación, ajuste, coincidencia entre la idea que tengo sobre un objeto y lo que el objeto es en la realidad. La verdad formal es la adecuación entre la idea que tengo de un objeto y lo que el objeto parece ser en la realidad. ¿Mm? Pues bien, este principio supone que está expresamente previsto, debe resolverse no solo con las pruebas aportadas por los interesados, y se debe ser muy cuidadoso a la hora de declarar la inadmisibilidad de las pruebas. Muy cuidadoso a la hora de no admitir determinadas pruebas. Este principio eh, junto a la imparcialidad, se hace particularmente presente, se imaginan ustedes, en los procedimientos disciplinarios. ¿Tá? Hace muy poquito esto lo recordó la Cámara 1 en la causa, se diría Noir, como el Pinot, no es que hable francés, pero de Pinot Noir, bueno, Noir, del o resolución 830 del 25. Atenuación del rigor formal, nos queda un poquito, ya terminamos. Atenuación del rigor formal, mal llamado informalismo, así lo llama la ley nacional, así se lo llama el 4164, porque no es un informalismo, no es la ausencia de formas. Se trata de una atenuación del rigor formal, una atenuación de la forma. Se trata de un rigorismo moderado, ha dicho la Corte Federal. No es incertidumbre, no es inseguridad, no es desigualdad, es no sometimiento de los reclamos a formalidades muy estrictas, las que deben ser analizadas con benignidad. Viejo fallo de la Corte Local, causa Galateo, tomo 110, página 42. Otra vez deriva de la tutela administrativa efectiva y supone que el particular es un colaborador de la administración pública, lo dijo la Corte en la causa de Ursel de Fernández. ¿Mm? Colaborador este que no sabe ni tiene por qué saber derecho administrativo. Bien, dos cuestiones. El alcance objetivo. ¿A qué formas alcanza? Solo a las formas no esenciales. ¿Está? Eh, no, obviamente, alcanza a los plazos. Si, por ejemplo, el nomen juris, ¿ah? Fíjense, a nivel municipal tenemos la reconsideración. Hemos tenido casos donde se rechazó la revocatoria porque la revocatoria no existe en el ordenamiento municipal. Bueno, colearon, me parece, esta bolilla, la unidad 12 de derecho administrativo. Bien. em, Por eso sí se extiende también a la admisión de pruebas extemporáneas, por eso se vincula con la búsqueda de la verdad legal. Más interesante el alcance subjetivo. ¿A quiénes alcanza? ¿A qué alcanza? Solo formas no esenciales. ¿A quiénes alcanza? Solo al particular, al destinatario del acto. ¿Por qué no alcanza a la administración? Porque la forma, precisamente, es un requisito esencial de los actos administrativos. Por eso se dice que también hay un derecho al formalismo de la actividad administrativa. El particular tiene un derecho al formalismo. La atenuación del rigor formal supone también para él el derecho a que la administración respete las formas. Ahora bien, todo bien si el administrado es un lego, no tenemos problema, pero ¿qué pasa si es letrado o si está acompañado
tiene asistencia letrada. Bueno, según la Corte y las cámaras, la condición de letrado o que esté con asistencia letrada no cancela sin más la vigencia del principio. Causas de la Cámara: Rolón, Iglesias, Barriera. La Corte lo ha dicho en la causa, dijo que en todo caso se relativiza. Causa Yebra, hija causa Yebra. Causa Yebra, tomo 126, 492. Todo va a depender de las circunstancias del caso. No es lo mismo, no es lo mismo un reclamo de una multinacional que tiene servicios jurídicos mucho más sofisticados que la propia administración, ¿no? Que un pedido, ¿no es cierto?, de una pensión graciable. ¿Cierto? Eso se analizará según las circunstancias de cada caso, según la conducta del administrado, según la conducta de la administración, si hubo o no buena fe, y los bienes en juego. No hay que confundir atenuación del rigor formal con indubio pro actione. El indubio pro actione es otra cosa y se vincula, solamente despliega su eficacia solamente en el ámbito de las impugnaciones. En caso de duda, tengo que estar en favor de la impugnación. La atenuación del rigor formal transita por otro ámbito. Y nos queda la gratuidad. La gratuidad no estaba prevista en el proyecto del Poder Ejecutivo, sino que fue agregada en la legislatura, diciendo que consagró el principio de gratuidad, pero en los términos y con los alcances que prevea la reglamentación. El 4174 prevé gratuidad solo para los procedimientos participativos. La la Constitución provincial, perdón, solo para los conflictos laborales, como garantía adjetiva, para los consumidores y usuarios, artículo 32, y para las audiencias públicas, artículo 64. La ley lo considera un principio general, aunque reenvía a la reglamentación los términos y el alcance de este principio. La ley nacional, desde la reforma de la 27742, la ley de base, lo consagró sin cortapisas. Los trámites administrativos, así sean recursos, así sean reclamos y demás impugnaciones, un alcance mucho más amplio. En cuanto al alcance, creo yo que no desplaza a los depósitos que se podrían exigir en ciertos procedimientos, por ejemplo en contrataciones, y no dudo en afirmar que la gratuidad no desplaza la exigencia del solve et repetía. Y bueno, hemos hablado de Tratado de Derechos Humanos para dejar de torturarlos. Les agradezco muchísimo la atención y gracias por la invitación. Perfecto, vamos a entrar. Bueno, muchas gracias, Fede. Un relojito, dijiste a las 18. Bueno, está abierto a preguntas, a debate, a opiniones. No sé si alguno quiere, ya sea en el Zoom también. Nadie. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias. En principio nos encontramos en la próxima jornada, que es el 13, y eventualmente si surgen algunos otros temas, como dije al principio, pueden aparecer otras jornadas en el medio que las comunicaremos o a lo largo del año. Nos vemos el jueves, Muchas miércoles, gracias. miércoles 13 del mes que viene. Gracias. Gracias, Fede, No, por tu generosidad. Gracias. ¿Es de la que me? Qué bien. Bueno, de la semana que viene.